Buenas tardes, gente querida. Pues bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes una tirada que trabajé con mis alumnos en el taller de tarot y mundo sobrenatural. Hay veces que tenemos dudas al respecto si situaciones que están sucediendo en nuestro entorno son solo proyecciones de nuestra mente, una casualidad o de verdad estamos frente a un fenómeno, a una presencia. Llámale espíritu, llámale ancestro o llámale fantasma, ¿ok? Entonces, en esta tirada vamos a poder distinguir si tenemos la presencia de este tipo de fenómeno o de espíritu y, por ejemplo, detalles como qué está haciendo en mi vida o como para qué está aquí, si es benéfico, si es perjudicial y si en caso que sea benéfico, qué tipo de trabajo tengo con él. Entonces, veamos el esquema. Bueno, como verán, no se trata de un esquema de lectura que involucre muchísimas cartas. Hay que tener en cuenta que a veces menos es más. Con solo el trabajo de 5 cartas vamos a poder ubicar perfectamente este tipo de información. Si se dan cuenta, en el centro de la tirada tenemos la carta número 1, que es la que nos habla de la naturaleza del fenómeno o del espíritu. Por poner un ejemplo, puedes creer que se trata de un espíritu guía o de un espíritu familiar y resulta que no se trata necesariamente de un espíritu de alguien que partió. En muchos lugares, no solo de mi país, México, sino de Latinoamérica, se cree que tenemos otros elementales de la naturaleza. Entonces, imagínate que se trata de la presencia de uno de estos elementales. Entonces, ahí nos ayudaría a distinguir realmente qué es lo que están percibiendo mis sentidos, con todo y las limitaciones que puedan tener. Bueno, la segunda posición, que es la carta que tendremos del lado izquierdo, nos dice de qué formas se han materializado. Por ejemplo, si en la tirada me aparece en esta posición la carta de la luna, es evidente que se trata de algo que ha hecho presencia en mi entorno por medio de un sueño. O imagínate que tengamos el tipo de cartas que codifican actividades o espacios al aire libre, como sucede con un 4 de bastos, probablemente tenga correlación con algo que viviste caminando en una vereda, en un monte, en un bosque, ¿ok? Y si se trata de cosas que han sucedido dentro del espacio de tu hogar, bueno, tendremos el tipo de cartas que nos hablen al respecto, ¿ok? Ahora, cuando nos vamos a la posición número 3, que es la carta que tenemos a la derecha, nos vamos a encontrar con la razón por la cual esa presencia o ese elemental o ese espíritu se encuentra ahí. Tanto si es, ¿cómo se llama? Positiva o negativa. Nos va a decir cuál es la razón, ¿ok? Ahora, cuando nosotros vamos a la carta número 4 que tenemos en la posición superior, nos va a decir si esto nos está perjudicando o nos está beneficiando y específicamente en qué dirección ocurre este beneficio o este prejuicio. ¿Ok? Aquí recuerden que no solo va a ser importante la posición en la que se encuentra la carta, sino siempre de los siempre es la relación que van a tener todas las cartas en conjunto, la combinación de cartas y por supuesto principios como el de la predominancia. ¿Ok? Vamos a la carta número 5, que es la última posición en la parte de abajo, y ahí nos van a decir cuál es el trabajo con esa espiritualidad, en caso que se revele como un ente positivo que viene a mi vida a darme una ayuda o establecer una relación sinérgica conmigo. Pero también en caso de que sea negativo, algo que me pueda perjudicar, ¿de qué manera puedo conjurarlo para que no perturbe mi entorno? Ahora, aunque es un esquema de 5 cartas, siempre puedes agregar un par de cartas más a cualquiera de las posiciones para clarificar alguno de los aspectos, pero no te recomiendo que saques más cartas en cada posición porque
En este tipo de excesos podemos perder la información fundamental si los saturamos de demasiadas cartas. En realidad, yo creo que la posición 4 y 5 son las que nos permiten en realidad incorporar 2 o 3 cartas más, pero no en otras posiciones y no en mayor cantidad, ¿vale? Ahora bien, tú puedes utilizar el tarot que suelas emplear en tus lecturas cotidianas. No importa si se trata de Rider, de Marsella, o de cualquier, o tarot de Todd Crowley, o cualquiera de sus variantes modernas, ¿ok? Lo importante es que tengas una buena técnica de barajado para que sea funcional tu lectura. Ahora bien, muchas de las cosas que me preguntan o de lo más recurrente es si utilizas todo el tarot o solo arcanos mayores. En realidad lo dejo a tu criterio. Sin embargo, yo a mis alumnos les recomiendo que lo hagan con la baraja entera, justo para que tengan los matices necesarios que nos dan tanto las cartas de la corte como los arcanos menores. Ahora bien, recuerda que hay muchas técnicas posibles de barajado. Ahorita te va a tocar ver la mía para que veas cómo desarrollo una lectura de un caso en particular de una consultante que tuve en los días pasados, ¿ok? Entonces, tomas tu barajita. Regularmente, cuando yo voy a barajar, no me gusta mezclar las cartas de esta manera porque siento que se lastiman un poquito las orillas. Y tampoco lo hago como si fueran cartas de póker, porque también pueden maltratarse. Por tanto, les voy a enseñar la manera que yo lo hago, pero bueno, tú sigue utilizando la que regularmente emplees, puesto que se trata de que te sientas cómodo y concentrado con la misma. Yo suelo dividir las cartas en 3 filas a los costados y 3 filas hacia abajo para un total de 9 posiciones, si te das cuenta. Y con esto nos permite magnetizar adecuadamente las cartas. En realidad no utilizo ningún ritual en particular. Me parece que solo al estar bien concentrados al momento de barajar y estar bien concentrados en el nombre de mi consultante y en la pregunta específica, en el tema que lo trae a la lectura, yo creo que es más que suficiente, ¿vale? Entonces, esta operación termina cuando voy levantando los segmentos de cartas y vuelvo a unirlos en el mazo completo. Esto por lo regular lo realizo 3 veces, ¿vale? Para asegurarme que estén bien mezcladitas las cartas. Ahora bien, les voy a contar un poco el contexto del caso de un consultante que tuve en estos días. Resulta que mi consultante me dice que tomó una siesta en la sala de su casa. Se quedó dormido viendo la televisión. Y en cierto momento sintió la presencia de manera vívida de un adolescente que solo se acercó a su cara y le asustó. Le dijo "bu", ¿ok? No dejó una mala sensación en mi consultante, no se asustó, no lo sintió como algo negativo. Sin embargo, pues sí le impresionó la claridad del rostro, de la edad, hasta del uniforme escolar que portaba ese muchachito que vio en ese sueño o en esa ensoñación. Y no corresponde tampoco a amistades o a familia que él pudiera conocer. Entonces, por medio de esta tirada que estamos haciendo de mi consultante, vamos a saber que, si lo que vio fue solo una ensoñación, producto y proyección de su mente, o se trató de algún tipo de presencia que se acercó. Entonces, ya terminamos de barajar, del mazo tomamos nuestra primera carta que nos hablaría de la naturaleza del fenómeno o espíritu. Vamos al número 2, las formas en que se ha manifestado y materializado. Número 3, la razón por la que se encontraba cerca de mi consultante. Número 4, el beneficio o prejuicio que provoca en la vida de mi consultante. 5, el trabajo que mi consultante tiene con él. Interesantísimo. Miren, de entrada, si se dieron cuenta, desde el principio reiterativo hay una relación
muy, muy, muy particular entre la posición 4 y 5. ¿Se dan cuenta? Porque el beneficio que trae a la vida de mi consultante es nada más y nada menos que un caballo de espadas. Y fíjense cómo el trabajo que mi consultante tiene con ese espíritu, que además era masculino y que evidentemente era un adolescente, un jovencito, tiene que ver con esta posición de rey de espadas. El hecho de que estemos hablando del mismo palo ya nos va bajando cierta información. Todavía no estamos interpretando a partir de la posición, ¿eh? Esto es un rápido escaneo por encimita. Ahora, dense cuenta de otra cosa. Este mismo principio reiterativo lo tenemos entre la posición 1 y 3, donde tenemos la naturaleza del fenómeno o espíritu y la razón por la cual se encuentra ahí. ¿Ok? Ahora, brinca mucho que en la posición 2 tengamos justo, fíjense, una carta del palo más material, de lo más aterrizado, de lo más palpable. Todavía no estamos leyendo por posición, pero de entrada, que en las formas que se ha manifestado tengamos una carta de materialización, pero además de algo en expansión, me dice, claro, lo que vio o lo que presintió mi consultante no fue una alucinación, fue algo real. Algo en franco proceso de desarrollo y de trabajo que seguramente se seguirá manifestando más adelante. Este primer escaneo nos da, ¿saben qué? Como una muy buena entrada a la lectura. Esto me dice, claro, aquí no se lo imaginó, aquí realmente hubo algo por ahí dándole una vueltecita, ¿ok? Cuando nos vamos a la posición 1, que es la de en medio, dice, ¿qué naturaleza tiene este fenómeno? Bueno, nosotros platicábamos en el taller de tarot y mundo sobrenatural que los bastos se refieren mucho al trabajo con velas, por ejemplo, a la magia con velas. Entonces, aquí me está hablando que se trata de algo que se cuida, que se honra y que de alguna manera se trabaja a partir de esta magia con velas. Y fíjense, al tener estas cartas que nos hablan, saben que ese es un palo conflictivo, ¿no? Nos habla así, claro, de defenderse, nos habla como de orgullo, de salir adelante, de victorias, etcétera. Entonces aquí es algo que además defiende a mi consultante, que está ahí cerca para protegerlo. ¿De qué? De los ataques externos. Y de alguna manera, mira, si lo leemos en relación a la 3, dice, como por qué se encuentra ahí, para defensa, para asegurar los pasos de mi consultante, para encaminarlo hacia el triunfo de la adversidad. Entonces, fíjense qué bonita sinergia tenemos aquí. Pero volvamos al orden. Aquí es, ¿qué naturaleza tiene ese fenómeno? Algo que está ahí para proteger y para cuidar de en medio del caos en el que se pueda encontrar mi consultante. Vamos al número 2. Bueno, comentábamos hace un momentito que justo en la posición 2 tenemos una carta de el tipo de palo más material, más estable, más palpable. Entonces, se ha manifestado sí de manera material, no lo alucinó, eso estaba ahí, que casi se podía tocar, que estaba casi al alcance de la mano, y esto es algo que viene desarrollándose de tiempo atrás. Aquí valdría la pena preguntarle a mi consultante si ya había tenido algún otro tipo de conocimiento al respecto de esta espiritualidad o algún otro tipo de contacto, porque si recuerdan, esto me decía que aquí hay algo que se propicia a partir de conjuración o de hechizos con velas, ¿ok? Entonces es algo que se ha manifestado antes, que se materializará bastante y que seguramente al ser una carta de expansión lo encontraremos más adelante en otras variantes o en otras formas de mostrarse a mi consultante. Vamos a la posición 4. Beneficio o prejuicio que provoca. Caballo de espadas. Esto tiene mucho sentido con lo que platicábamos de los bastos. Recuerden que una de las claves para entender a nuestros caballos en general es la lealtad, es la defensa, es el cuidado. Además estamos frente a uno de los caballos más dinámicos que tenemos.
Entonces, aquí hay una defensa, un cuidado, una protección. No es una carta mal aspectada. Imagínense que tuviéramos el diablo. Entonces dirías, híjole, no creo que sea tan positiva esa presencia. Pero al tener la encarnación de la defensa, del honor y de la lealtad, nos está diciendo en relación a estas cartas que está ahí para defender a mi consultante. ¿Ok? Vamos a la posición 5. ¿Qué trabajo tiene mi consultante al respecto de esta espiritualidad? Pues evidentemente aquí no es una tirada que nos hable de algo negativo, de algo complicado, ¿no? Al contrario, los lleva a ¿qué? Hacia el empoderamiento, hacia el vencimiento de las dificultades, hacia el mantenerse firme y estable, en los diferentes aspectos de su vida, en cada uno de los proyectos en los que va decidiendo involucrarse mi consultante. ¿Vale? Entonces, este es un pequeño ejemplo, una muestra breve de cómo esta lectura puede servir para analizarte diferentes fenómenos de este tipo. Si te diste cuenta, fue una lectura muy sencilla. No necesitamos enrolar el rulo. Con solamente 5 cartas podemos entender este tipo de situaciones que suceden fuera de la lógica, fuera de lo palpable o fuera del razonamiento más como aterrizado, que viene desde el mundo de nuestra sensibilidad y sobre todo de culturas como la nuestra, que está tan anclada a la creencia de un riquísimo y potente mundo mágico. Si tienes cualquier duda, te invito a que la dejes aquí abajo del video en la cajita de comentarios o que me contactes a través de las redes sociales. Un abrazo grande y gracias por ser y estar.